La pregunta es la siguiente. ¿La anomia es producto de una falta de gobernabilidad o del rompimiento del contrato social en Venezuela? ¿Desde cuándo entraría en vigencia o desde cuándo entró en vigencia ese concepto de anomia aquí en Venezuela? ¿De qué manera podemos revertir el efecto de la anomia en Venezuela? Interesante, ¿eh? Las preguntas de la gente. Bueno, tenemos aquí al profesor Juan Carlos Pérez Toribio. Él es filósofo y en este momento ejerce como coordinador de la cátedra del posgrado de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Entonces, podríamos comenzar, bueno, quizás un poco. Ya hemos oído mucho acerca de la explicación de la anomia, de qué es como concepto. Ahora, ¿cómo se llega a una situación anómica? Bueno, yo todavía... ¿Como consecuencia de qué? Yo todavía ahondaría un poquito más en la definición. Es decir, Exactamente. etimológicamente, efectivamente, la anomia es la falta de normas por las cuales se rige la ciudadanía. Pero también eso podría relacionarse con un sinónimo que anda por allí, que es la ingobernabilidad. Pero yo no creo que estrictamente hablando sea lo mismo. Es decir, ingobernabilidad podría decir que es no hacerle caso a las leyes, pero no la falta de ley. Y también podríamos hablar de otra categoría, que es estado fallido. Así es. El estado fallido se supone que es el estado aquel que es incapaz de controlar el espacio físico al que tiene acceso. Aquella frase de Weber de que no ejerce el monopolio de la violencia legítima, es decir, no puede controlar, no es escuchado, no puede interrelacionarse con otros estados, como estado de pleno de la comunidad internacional, no satisface los servicios básicos. Entonces hay tres categorías allí que pudieran relacionarse: la ingobernabilidad, que no es estrictamente hablando una falta de normas, la falta de normas y el estado fallido, que como la palabra lo dice, bueno, el estado ha fallado en estos tres objetivos, ¿no? En controlar, en dar servicios No, y no básicos. solamente que ha fallado, sino que estado fallido es que no puede sino fallar. Claro. Ahora, Si no ¿por puede qué hacer otra llegamos cosa? a eso? Exacto. Por una cosa muy sencilla, pero muy, muy profunda. Porque se ha impuesto la insensatez. Es decir, en la sociedad hay muchos conflictos. Hay conflictos generacionales, económicos, étnicos, religiosos. Y se suponía que la política era la forma de gestionar esos conflictos. Pero la gente ha optado por la idea más insensata de solucionarlos violentamente, es decir, no políticamente. O incentivarlos. O incentivar el conflicto. Y entonces el temor mío es que estos conflictos están tendiendo a perpetuarse. Por eso ese incremento en los estados fallidos, por ejemplo, ¿no? Tenemos los países africanos como Somalia, Sudán, la misma Libia, pero también ahora tenemos países como Siria, Irak. No, y etcétera. más cerquita como por ejemplo México, que la gente dice, bueno, en relación a la gestión de la violencia del narcotráfico, es un estado fallido. Claro. Se supone que, digo insensatez porque la idea razonable es que en las sociedades la gente coopere una con otra. Es decir, ya los griegos decían en la antigüedad que el que no es capaz de vivir en sociedad es un dios o una bestia. Entonces, han perdido la idea razonable de convivencia, la voluntad de entendimiento, la voluntad de cooperación, y entonces, bueno, tratan de dominar al otro, de obligar al otro, de imponer al otro las ideas, de considerar al otro el enemigo, de destruir al otro, y esto, bueno, a partir del siglo XIX se ha impuesto como la forma de resolver los conflictos. Pero no políticamente o estrictamente hablando, no es política la forma esa de resolver. Ahora, si vamos a Venezuela, que creo que es lo que te interesa. En parte, claro. En parte, yo diría que estamos allí en un espacio un poco difícil de definir. Estaba oyendo las preguntas y aparentemente todo el mundo asume que estamos en un estado anómico, ¿no? Exacto. La gente parte de eso. Sí. Porque además la gente a veces no entiende qué es lo que estamos viviendo. Claro. De lo Bueno, enredadas que están las cosas. Yo creo que antes estábamos en eso, es decir, aquella frase de que Ortega sé que lo que sabemos es que algo nos está pasando, pero no sabemos lo que nos está pasando. Yo creo que ya sí sabemos lo que nos está pasando. Aquí hubo un gobierno que nos trató de vender un discurso a través del cual se iba a interpretar una realidad, y ese discurso, que bueno, le dio cierta identidad a la gente, es decir, la gente empezó a ver o empezó a entender que sus sufrimientos obedecían a una clase social y tal, a una posición en el mundo, etc. Ese discurso que debía haber sido inconsistente y que por un momento fue consistente, se está volviendo inconsistente, porque la realidad lo está volviendo inconsistente.
Por eso es que antes, por ejemplo, para hablar de la cuestión económica, se decía que que no había escasez. No había escasez. Hasta que llegó un momento que tuvieron que asumir la escasez. Sí, había escasez. Entonces, cuando se asumió que había escasez, se dijo que había una guerra económica. Cuando se volvió inconsistente, ¿por qué se volvió inconsistente? Porque si hay una guerra económica y tú dices que ha dado dólares para que la gente haya traído las materias primas, porque no hay nadie preso. Se está volviendo inconsistente. Sí, es el momento que se agotan los discursos. Claro. Ahora, Entonces ahora son, perdón, Mac, sí. ahora son los bachaqueros. Ahora ya no es tanto la guerra económica porque han visto que no cuadra, se ha vuelto inconsistente con la realidad y entonces ahora la culpa se le está echando a un montón de gente que lo que está yendo es una cola a buscar un producto barato, etc. Ahora, entonces lo que es anómico es el discurso o es la situación que estamos viviendo. Bueno, la situación producto del discurso, es decir, hubo un discurso que se trató, como todos los discursos de inspiración totalitaria, se trató de vender como consistente, como el único, como lo único que puede explicar mi situación en esta realidad social, y ese discurso no está sirviendo. La mayoría de los chavistas ya no quieren al señor Maduro. Ahora, ¿cuántos daños le hace esa situación de ausencia o carencia de normas a una sociedad? ¿Y es posible en un contexto determinado superarlo? Bueno, tanto daño le ha hecho que, bueno, como todo discurso revolucionario, por mal que nos pese, esto es un discurso revolucionario. Lo que pasa es que las revoluciones tienen un gran prestigio, entonces nos hemos negado a tildar de revolucionario esto, pero bueno, hay un proceso revolucionario porque hay un proceso de destrucción de una realidad para imponer otra. ¿Cómo se supera? Bueno, cuando ese discurso, como tú mismo has dicho, se agote, cuando ese discurso se vuelva contradictorio, cuando ese discurso no dé soluciones, cuando sea ya un solo discurso y palabras, ¿no? Ahora, en Bueno, una situación... Ajá, por cierto, Maki, y cuando haya una alternativa eso es lo que... Para allá iba. que pueda... Para allá iba, porque no es solamente un tema de agotamiento de discurso, pues claro. podemos seguir en una anomia eterna. Y un conflicto permanente. Exacto. Si no hay alguien que ocupe ese espacio que se deja, ¿no? Y aparentemente no lo estamos ocupando muy bien, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros, al principio yo me acuerdo que le escuché decir, la gente habla, cuando escuchamos las preguntas de la calle, la gente habla como si estuviéramos en una situación económica. ¿Lo estamos o no lo estamos? Bueno, estamos a caballo O la entre- gente, perdón, la gente a veces también confunde o tiende a confundir anomia con anarquía. Exacto. Bueno, sí lo es. Nos queda un minuto y medio, pero se lo doy para eso. Sí lo es. Y de hecho, ese concepto parte de la sociología y lo adoptan los anarquistas rusos. Ahora, sí, la gente parte que estamos en un estado anómico porque evidentemente ha habido una destrucción de las instancias, las instituciones anteriores y se ha tratado paralelamente de instrumentar otras que aparentemente no han tenido éxito, Habría que reconstruir el tejido institucional. por supuesto. No hay Muchísimas otra. gracias. Un millón. Gracias A a Juan ti. Carlos Pérez Toribio, que ha estado con nosotros aquí, filósofo, coordinador del posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final del programa. Es importante precisar, Mario Felipe, que desde el punto de vista de las ciencias sociales no es lo mismo anomia que violar una ley. Claro, no lo es. Lo que entienden las ciencias sociales por anomia es una violación de las normas, aunque no de una ley. Si una persona rompe la ley, incurre en un delito. Tan sencillo como eso. La anomia genera un problema para la sociedad, pero también para los gobernantes. Eso es seguro. Claro, porque sus mecanismos de control no son suficientes para revertir la alienación que reflejan las personas o grupos en esta condición. Un asunto crucial es qué papel juega la disociación entre medios y fines en relación a la anomia. Si desde los altos roles modélicos del Estado, presidentes, ministros, personas que están en el poder parlamentario, se manifiestan conductas que violan las normas, que van en contravía de un comportamiento civilizado, se utiliza un lenguaje agresivo, bueno, lamentablemente, aguas abajo, hacia el resto de la sociedad, se produce una cadena, ¿verdad? Una cascada de desorientación, de desinformación y sobre todo aquellas personas que de alguna manera asumen una conducta que tiende a la desviación o está cercana a la delincuencia, lo asumen este tipo de mensajes como un mensaje de gratificación y de ratificación. Es decir,
con ustedes no es el problema, pareciera que el problema es con el resto de los ciudadanos. Y eso, por supuesto, empieza a crear situaciones cada vez más caóticas, más desorganizadas y más anómicas. Lo vemos en las manifestaciones de violencia colectiva, cuando un grupo de ciudadanos literalmente desesperados, porque la anomia les manda señales claras de que no hay ningún Estado que te represente ni que te proteja, entonces responden de manera violenta, salvaje en algunos casos, contra la conducta reiteradamente agresiva y violenta a su vez de los delincuentes. Las personas que desesperadas ante una situación anómica porque nuestro sistema de producción fue destruido, los sistemas de comercialización fueron desbaratados y en conclusión estamos viviendo desabastecimiento, entonces hay personas que tienen que pasar horas y horas y horas en largas colas llevando sol y entonces ante esa situación de desesperación puede haber también reacciones violentas que pueden inducir a situaciones que nadie desea en el país. Merton, como especialista, ya lo decíamos, fue claro en esto e indicó que la anomia aparece cuando los objetivos de una cultura y la posibilidad de acceso de algunos grupos poblacionales a los medios necesarios se encuentran disociados. Esto es muy importante, pues la asociación entre medios y fines, por lo tanto, comienza a debilitarse hasta que se concreta el quiebre del entramado social. Ahora, cuando un grupo está sumamente unido, desarrolla una cantidad determinada de normas para regular el comportamiento y mantener el orden dentro de él, las cuales establecen límites para las aspiraciones y los logros, así como también el accionar de cada individuo para brindar una cierta seguridad al conjunto. Bueno, fíjate que Durkheim sostenía que no era posible pensar en la acción social de una forma absolutamente libre, porque sin normas no pueden existir convenios para la armonía en una sociedad y guías que colaboren con una conducta lineal que sea favorable para toda la comunidad. A través de las expectativas del grupo pueden actualizarse las relaciones y compartirse en un entorno cultural. Si la anomia es sinónimo de falta de leyes y control en una sociedad, su resultado es una gran insatisfacción por la ausencia de límites en cuanto a lo que se puede esperar o desear. Pero lo que debe quedarnos claros es que la anomia es bastante común cuando el entorno social asume cambios significativos en economía, por ejemplo, ya sea para bien o para mal, y más generalmente cuando existe una brecha significativa entre las teorías ideológicas y valores comunes enseñados y la práctica de la vida diaria. Es el momento en que se sufre un caos debido a la ausencia de reglas de buena conducta comúnmente admitidas, implícitas o explícitamente, o peor, debidas al reinado de reglas que promueven el aislamiento o incluso el pillaje, más que la cooperación. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.